Preocupa la evaluación de Gafilat en Paraguay, ya que un eventual ingreso a la lista gris no solamente tendrá consecuencias negativas para el gobierno, sino para todo el sistema financiero y la economía paraguaya. Va a ser muy difícil pasar esta prueba y existe la posibilidad de aplazarnos y que nos manden a febrero. Fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, nada menos que un expresidente del Banco Central del Paraguay. Muy buenas noches, ya compartimos el programa de entrevistas Fuego Cruzado. Muy buenas noches, don Benjamín, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien. Último programa de la semana. Último programa de la Ahora que nos lo sacaron el viernes. Último programa del mes. Ah, no, todavía no. No. Es una expresión de deseo. No se apresure. Ya vamos a cobrar. Ya lo haremos, sin ninguna duda. Eso es. Tenemos el privilegio, la verdad, que no todos lo tienen, de poder cobrar en fecha nuestros salarios. Vamos al reconocimiento de campo, por favor. La evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica Paraguay podría extenderse incluso hasta el 2023. La visita del grupo forma parte de una primera etapa en el trabajo que tiene como objetivo prevenir y combatir el lavado de activos. Un informe positivo para nuestra nación respaldaría la previsibilidad, la fortaleza de las instituciones y una imagen más positiva ante el exterior que aliente inversiones. Se trata de un examen a nivel país en el que se encuentran abocados tanto el sector público como el privado. Hoy es la cuarta jornada de trabajo que completan los técnicos de Gafilat en nuestro país. CEPRELAT, sus voceros, tienen una visión optimista de las labores que están realizando. Una actividad que incluso ladeó un poco en la agenda a cuestiones que solían ser mucho más omnipresentes, como el tema de violencia, el tema salud, en todos estos incendios. Incendios. Vamos a la ficha de nuestro invitado. Carlos Fernández Valdovinos. Doctor en Economía, fue presidente del Banco Central del Paraguay. Formó parte tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional. Doctor Carlos Fernández, muy buenas noches. Permítame decirle, antes que en esa silla estuvo anoche alguien que está en el último lugar de la tabla de posiciones y es muy auspicioso para nosotros ir creciendo y llegar a alguien que como usted y yo estamos en el segundo. Hola, Augusto. Muy buenas noches, Benjamín, buenas noches, y a toda la teleaudiencia. Encantado de estar muy bien y después de este fin de semana aún mejor, que se vean los que están allá al fondo. Sí, señor. Sí, señor. Que viven de la historia. Es importante la historia, no, pero no se puede vivir de ella. No se puede vivir de ella, no se puede. Es muy linda la historia. Es lindísima. Solo escucharles con mucho placer también. ¿Sí? Carlos, hace 4 días que están los técnicos de Gafilat en nuestro país. Hay preocupación respecto de qué es lo que puedan concluir después de esta evaluación, si bien todavía van a seguir los trabajos hasta fin de año antes de emitir una calificación o más tiempo inclusive. De estos primeros días que te hablaban con instituciones importantes, Banco Central, Superintendencia, INCOOP, CEPRELAT y otras, ¿qué información se maneja en cuanto a si están conformes, no conformes? ¿Cuáles son las primeras impresiones, por lo menos? Mira, hasta ahora se están reuniendo con toda gente del sector público, pero antes de eso sí te tengo que decir de que, así como me habían preguntado, yo considero esto como el evento del año, un poco para marcar un poco la importancia de lo que es esta visita, porque va a tener implicancias sobre el país. No es que va a tener implicancias sobre el gobierno A o la parte del gobierno Z o lo que sea. Esto va a tener implicancia para el país y por tanto es el evento del año. Comenzaron con reuniones con el sector público, corresponde la semana que viene tener reuniones con el sector privado y de las informaciones que tenemos, bueno, hasta ahora están moderadamente optimistas, digamos, en el gobierno. Pero este es un proceso largo.
Por ejemplo, no es la primera vez que ellos acceden a informaciones de Paraguay. Ellos ya vienen con un libreto más o menos estudiado, basado en, no un libreto, sino en informaciones que ya se les ha enviado mucho tiempo antes, cuestionarios que enviaron y tuvieron la respuesta. Entonces, basado en eso, tiene una estrategia de esta visita que después viene un análisis. Hay mucha tela por cortar todavía y por eso yo hablaba aquella vez, si va a pasar, no va a pasar. Es difícil, pero no en el sentido de pesimismo, sino claro, es una tarea desafiante y tenemos que tener a los mejores jugadores, la mejor gente, tenemos que tener gente preparada y bueno, para pasar este examen que nos toca, si no nos vamos a febrero. A propósito de eso, yo quería preguntarle un poco al respecto del sistema operativo, usando en términos cibernéticos, de estos exámenes. Porque mucha gente, digamos, se figura como que estas personas van a ir y desde el aeropuerto van a mostrar una tarjeta roja, amarilla o verde. Sin embargo, estamos hablando de un proceso. ¿Podría ayudarnos a entender un poquito cuál es un cronograma que habitual y tradicionalmente se sigue en este tipo de...? Mira, esto en realidad ya comenzó hace mucho tiempo. Ya hace rato que ellos empezaron a enviar las preguntas. Lógicamente, esta presencia in situ requiere otro tipo de organización también, un poco para hacer la agenda y demás, pero esto ya es un proceso que comenzó hace un buen tiempo anteriormente, en donde ya se estaban enviando una serie de preguntas, por ejemplo, para ir conociendo todo el sistema que tenemos acá de prevención de lavado de dinero y de combate al terrorismo, al financiamiento del terrorismo. Muy larga las siglas que tiene. Pero va a seguir, esto no termina acá, no es una misión, viene, termina, se sube al aeropuerto, van a haber oportunidades de seguir complementando las informaciones que ellos requieren. Tampoco te van a quitar la tarjeta roja, digamos, el año que viene, en la reunión ya sea Gafilat o de Gafi, que es la institución a nivel mundial. Pueden permitir un periodo más en donde el país puede realizar mayores progresos si ellos no están satisfechos. Y esto podría extenderse fácilmente hasta el 2023 para tener una definición final acerca de si estamos donde estamos ahora o pasamos a la lista gris. Permíteme en términos de Contraloría, ¿existe algún tipo, o sea, de cómo funciona la Contraloría, ¿existe algún tipo de recomendaciones que se dan al respecto de mejorar el sistema? Sí, lógicamente porque esto es un ejercicio. Algo muy interesante, estos te evalúan los pares. Digamos, el Fondo Monetario Internacional de repente es una institución multilateral, pero la gente que viene pertenece al Fondo Monetario Internacional y vienen a evaluarte. En cambio acá son los pares, son gente de repente que está acreditada porque tiene un tipo de acreditación, trabajan en el tema en otros países y ellos son los que vienen a hacerte la evaluación. Entonces, lógicamente, tienen un conocimiento muy acabado de lo que es el tema de prevención del lavado de dinero y, lógicamente, tienen una serie de recomendaciones, porque no es solamente una cuestión de detallar las debilidades o fragilidades que tenemos, sino también lo que te hacen es darte una serie de recomendaciones para pasar. Y, de hecho, como dije anteriormente, en el 2022 te pueden dar una serie de medidas que tenés que tomar para mejorar tu desempeño y que impida de esa manera llegar a la lista gris. Sería bueno que la ciudadanía entienda, que comprenda qué es lo que implicaría la famosa, el riesgo de caer en la lista gris. Si esto sucediera, ¿cuáles serían sus implicancias? Vos fuiste el presidente del Banco Central, entiendo que también estuviste en sometido entre comillas, digo, a este tipo de evaluaciones como país y desde esa institución en particular. ¿Dónde hacían el énfasis? ¿Cómo logramos en aquella oportunidad? Y en esta situación, si se da un escenario negativo, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a ver primero la diferencia entre la última vez que se hizo esto, que fue hace 10 años por la cuestión de pandemia y otras cosas, esto se fue dilatando. Debería ser más corto el periodo en el cual te vienen a evaluar, pero bueno, fue hace más de 10 años. Y un detalle que es una gran diferencia entre lo que fue antes y ahora. Nosotros estábamos en lista gris. Y lo que nos pidieron fue fortalecer el marco regulatorio o las leyes directamente. Ahora bien, muchas veces los países están llenos de leyes pero que no se aplican.
no avanzan en su aplicación o no son eficientes en la aplicación de estas leyes. Lo que ahora vienen a evaluar no es simplemente la cuestión de que tenemos lo último en legislación en términos de mejores prácticas internacionales. Vienen a evaluar cuán efectivas han sido estas leyes durante los últimos 10 años. Por eso es que se hace mucho énfasis en términos, bueno, qué sanciones hubieron, cómo terminaron las sanciones, si fue al Poder Judicial y se revirtió una sanción del Banco Central, etcétera, etcétera. Ellos quieren ver la aplicación de las leyes que han sido pasadas. Lógicamente, este paquete de leyes también que pasó este gobierno, que creo que eran 12 leyes, va a ser importante, pero no va a ser suficiente. Entonces, la diferencia entre lo que fue antes y ahora está en esa parte puntual de aplicación, de eficiencia de la aplicación de las leyes. ¿Qué implica para el país? Implica muchísimo, por eso es que hablo, porque va a tener repercusiones en todos los ámbitos. Digamos, mucho hablamos los economistas, esta cuestión de grado de inversión, etcétera, etcétera, y creo que hay una coincidencia de todos de que la pata débil que tenemos no es la política fiscal ni monetaria, sino la parte institucional. Y bueno, parte institucional, que es una definición muy grande, una parte de esto se refiere a este sistema de prevención de lavado de dinero. Entonces, si tenemos una mala calificación en esa pata de institucionalidad, va a ser muy difícil que a futuro logremos lo que todos estamos buscando, que es lograr ese grado de inversión. En forma más práctica, digamos, si no es solamente eso de que vamos a caer en la calificación de riesgo soberano, digamos, los bancos trabajan mucho con bancos en el exterior y tenemos líneas de crédito del exterior. Pero si tenemos una mala calificación, nos van a decir, yo no quiero trabajar con ustedes porque es muy riesgoso, yo no te voy a dar la línea porque si no en tu país hay un problema con lavado de dinero, salpica a tu banco, al salpicar a tu banco me va a salpicar a mí que yo estoy trabajando contigo, te cierro la cortina y bueno, no trabajo más contigo. Entonces se te cierran una cantidad de negocios que son fundamentales para el desarrollo de la economía nuestra. Entonces va a tener implicancia en todo y sin financiamiento no tenés inversión y sin inversión no tenés empleo y es importante. Voy a hacer lo más fácil, sencillamente voy a invertir la pregunta de Benjamín. ¿Y qué pasa si aprobamos? ¿Qué cambia? A veces hay cosas, digamos, que no te benefician demasiado, porque es lo que se espera, pero no te perjudica. Digamos, vamos a ir al caso de mi hijo. ¿Qué pasa, papá, si yo no me aplazo? O sea, no pasa nada, no le voy a regalar un regalo nuevo. Yo espero que vos no te aplaces. Entonces, básicamente esto es lo mismo. Se espera de un país serio que lógicamente no tenga problemas. Y acá una cuestión en particular. Se está haciendo cada vez más exigente. Yo hablaba de que va a ser muy difícil, pero la connotación esa no porque no vamos a poder hacerlo, sino porque la vara está muy alta. Y no solamente para Paraguay, sino para cualquier país. Países que en principio, digamos, uno cree de que no, ellos no van a tener ningún tipo de problema, como Chile, como Uruguay. Ellos sudaron la gota gorda para finalmente pasar este examen. Entonces, en ese sentido yo hablaba de que va a ser muy difícil, no porque no tenemos mérito, sino porque le está siendo difícil a todo el mundo. Entonces hay que poner, como dije, el mejor equipo, tratar de hacerlo mejor, presentar, digamos, las cosas buenas que hicimos. Sería, creo que ingenuo decir de que este es el país perfecto, presentar las debilidades que estamos viendo todavía en el país, pero también tratar de avanzar un poco en las soluciones que vamos a tener con respecto a esos problemas que podemos tener en A, B o C sector, porque esto no es solamente los bancos, esto abarca muchísimas otras cosas, digamos, por ejemplo, los escribanos. O sea, hay muchísimas partes en donde ni el Banco Central no tiene razón de ser, no tiene parte en el control. Entonces hay que ir fortaleciendo muchísimas partes de la economía paraguaya que no son los usuales. Hablabas recién del problema de la debilidad institucional para alcanzar el grado de inversión. Siempre es algo que los economistas insisten mucho, que sería muy bueno para el país, y mantener una buena calificación, digamos que nos deja en carrera para seguir en esa perspectiva o con ese proyecto.
La debilidad institucional muchas veces se ligó al Poder Judicial. Sin embargo, tuvimos eventos últimamente en donde el Poder Judicial encontró obstáculos, por ejemplo, en el Banco Central del Paraguay, o en la Superintendencia de Bancos. Cuando va a requerir información sobre una investigación relativa a un caso de presunto lavado de dinero que le afecta al Banco Atra, en el caso Leos, la Superintendencia le rechaza escudándose en el secreto bancario. El Banco Central avala la disposición de lo resuelto por la Superintendencia y un juez tiene que ordenar el allanamiento del Banco Central para obtener la información requerida. ¿Cómo puede incidir esto? Si justamente estamos hablando del problema de la debilidad institucional y de la casa matriz, el organismo más importante del país. Mira, yo creo que nos va a ayudar evidentemente. Bueno, no sé si va a ser parte de lo que ellos vengan a preguntar específicamente eso, pero lógicamente deben estar informados con respecto a lo que ha pasado y el Banco Central deberá dar su explicación con respecto a lo que pasó, que no ha sido una situación, digamos, cómoda para nadie, y yo como expresidente del Banco Central lamenté mucho lo que ocurrió. En términos del Poder Judicial, va a ser una parte importante. Y te explico por qué. Porque durante la gestión que yo tuve ahí al frente de la Casa Matriz, hemos tenido casos en el cual el Poder Judicial nos revirtió sumarios administrativos o conclusiones o penalidades que habíamos impuesto con respecto al desempeño de algunas entidades financieras y que habían tenido su castigo por el directorio del Banco Central, pero fueron a la justicia y revirtieron eso. Esa parte, por ejemplo, es la que me preocupa a mí, cómo la van a tomar. Cómo el órgano regulador finalmente no tiene la palabra final en la implementación de estas medidas que van a prevenir el lavado de dinero. Ahí sí ya probablemente vaya a preocupar. Ellos seguramente, el gobierno va a presentar todos los que finalmente quedaron firmes, pero ellos van a preguntar seguramente sobre aquellos casos que no quedaron firmes, claro, y que quedaron pendientes por una decisión judicial por fuera del órgano que es el regulador natural de estas entidades. A mí me preocupa un poco esa parte, cómo se va a presentar. Usted mencionó que en la última misión de Gafilat hubo una receta al respecto a la necesidad de fortalecer el marco legal. ¿Qué camino se ha hecho desde entonces hasta hoy en ese contexto? Mira, mencioné que este gobierno actual pasó 12 leyes recientemente, pero yo quiero una, porque es lo que más conozco, la parte del Banco Central del Paraguay. En la parte de funciones del Banco Central del Paraguay o de objetivos del Banco Central del Paraguay, por ejemplo, decía anteriormente que el Banco Central del Paraguay debía encargarse de mantener la solvencia y estabilidad del sistema financiero. Nosotros habíamos hecho un cambio regulatorio, pasamos una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en el cual hablábamos del mantenimiento de la solvencia, integridad y estabilidad del sistema financiero, donde la palabra integridad básicamente se refería a todo este sistema, a que el sistema financiero debería ser transparente y debería evitar, por supuesto, estas operaciones de lavado de dinero. Ese es solamente uno de los ejemplos que tenemos. Claro. También, a pesar que ha sido controversial, en la ley de bancos hemos facilitado, por ejemplo, el acceso de la Fiscalía a todos los datos. O sea, era una de las entidades exceptuadas del secreto bancario, de tal manera a facilitar el trabajo de la Fiscalía en términos de investigación por esta situación de prevención del lavado de dinero o por cualquier otro delito que se pudiera cometer. Entonces se facilitó con esas reformas legales el acceso, digamos, del órgano que va a implementar las leyes, que va a castigar, que va a penalizar las leyes, y yo creo que eso va a ser importante. En términos un poco, es lo que más conozco también, yo estoy muy tranquilo en términos de la parte del sistema financiero bancario. Hay mucho control, hay un regulador que podría tener lo que apuntaste vos, algunos resbalones, pero estamos muy tranquilos en términos del marco general que hace rato ya viene implementando el Banco Central, no solamente para que no se te caiga un banco por un problema de solvencia, sino también para estos mecanismos. Pero
Después hay otras áreas en donde no hay un regulador natural y ahí hay que ver cómo nos salimos parados. Incluso con algunos hechos positivos, porque se impusieron multas importantes a ciertas entidades financieras del sector privado y esto se ejecutó. Tenemos que hacer una breve pausa, enseguida seguimos conversando, continuamos conversando con el doctor Carlos Fernández Valdovinos. Ya vamos concluyendo el programa de entrevistas Fuego Cruzado, Benjamín. Sí, como decíamos antes del corte, muy de paso, hubo claros oscuros, pero hubo claros que hay que señalarlos también. Por ejemplo, las multas que se aplicaron, vos decías, desde el sistema financiero hay cierta tranquilidad. Hay en otras áreas en donde se podrían producir problemas. Y a pesar de los resbalones, como el señalado en el caso del allanamiento del banco, creo que no tiene mucho precedente, hubo intervenciones productivas, positivas, en el sentido de imponer sanciones para corregir anomalías en el sector privado, ¿así? Sí, así mismo. De hecho, la primera sanción que se impone es la sanción a los 4 bancos, aquella sanción a 4 bancos, pero esa vez fue una sanción no pecuniaria, simplemente era una amonestación la que se había dado. Incluso esa algunos bancos recurrieron para no, pero fue para no publicar o para no estar sujeto a esa sanción no pecuniaria. Pero a partir de ahí, ya por el año 2014, ya el directorio del Banco Central del Paraguay empezó a sancionar con sumas monetarias ya algunas entidades que tenían fragilidades en el control de lavado de dinero, y finalmente creo que una más reciente, más famosa, creo que ya llegaba a 20 millones de dólares. Entonces ahí están los claros. Como todo país vamos a tener algunos claros, algunos oscuros. Es nuestro deber o deber del gobierno enfatizar las cosas que se hicieron bien, porque las cosas que se hicieron mal ellos nos van a señalar. Una cosita, Augusto, si me permitís, solamente sobre este último punto. ¿Cómo interviene la política? A la hora de enfatizar las cosas, ¿cómo está interviniendo la política y qué peligro representa de que se yo le iba a incluir este el tema del sector privado también, ya que estamos, ¿verdad? Si tiene algún tipo de participación. Sí. Bueno, así como dije, yo estoy muy tranquilo con la parte del sector financiero regulado, ¿verdad? Porque hay también sector financiero no regulado, pero el regulado, principalmente la parte de bancos, me deja muy tranquilo. Me preocupa de repente algunas personas del Congreso que trataron de usar esto como una cuestión política. Y no es ocultar la basura bajo la alfombra, eso nadie lo hace. Yo creo que nadie es tan tonto como para venir a hacer una evaluación de país y escuchar solamente los violines. No van a venir a Paraguay para otra cosa, sino para revisar bajo la alfombra. Claro. Exactamente. Tenés mucha razón. Pero de ahí a exagerar la cantidad de basura que tenemos bajo la alfombra tampoco no es conveniente. Y básicamente cuando no hacemos críticas constructivas es que hacemos críticas destructivas, y eso realmente no ayuda a nadie, no ayuda al país, y no creo que tampoco le ayude a la campaña política de nadie. Entonces hay que tener cuidado porque estas cuestiones son cuestiones técnicas. Entonces si vamos a ir y ellos alegremente dicen A, B o C lavó dinero, o acá es muy fácil decir. Pero esto también hay que probar, no es una cuestión de estar diciendo, esto tiene que ir a todo un proceso frente al regulador natural, después ante la justicia, no es una cuestión de andar disparando acusaciones y dejando muy mal parado al país cuando no es eso lo que necesitamos. Necesitamos hablar con transparencia, muy cierto, pero también con la verdad, con los claros y con los oscuros. El ejemplo que dio el doctor Fernández Valdovinos me hizo recordar a aquel niño que vuelve a la casa con las malas calificaciones y le entrega la libreta a la mamá y le dice: mamá, lo importante es que estamos bien de salud. ¿Verdad? Eso no funciona en este caso. No, definitivamente eso no anda. Esperemos que la evaluación sea técnica, como dice el doctor Fernández Valdovinos, que se tomen claros, oscuros, grises y de todas las tonalidades, pero en base a la realidad. La política podría producir un daño muy grande si se hace con el afán de manipular ciertos datos de la realidad justamente para sacar provecho político, porque perjudicarían al país. Como ella funciona muchas veces. Claro, pero como él explicaba antes, fíjate, se nos cortarían líneas de crédito o encarecerían
líneas de crédito, entonces va a haber menos inversión, en consecuencia menos trabajo, nos alejaríamos de la posibilidad de alcanzar grandes inversiones. O sea, es una cadena de eventos muy nocivos para el país. O directamente no se abrirían puertas. No, Tenemos que despedirlo al doctor Fernández Baldovíno. Muchas gracias por su tiempo esta noche. ¿sí? Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Benjamín, a toda la teleaudiencia. Esperemos que sigan cómodamente en el segundo puesto. ¿Quiere reiterar el saludo para el que quedó al final de la tabla? No sé si va a escuchar allá al fondo, si le envío los saludos. hasta mañana, que tengan, hasta el lunes. Que pasen bien, ya llega cuenta final.